Muy buenas tardes a todos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionaba el Estado en la temprana Edad Media? ¿Cuáles eran las bases políticas, económicas y sociales de esta época? Quédate en el video y lo podrás saber. La Edad Media o medievo es el periodo histórico de la civilización occidental comprendida entre el siglo V y el XV. Su inicio se sitúa en el año 476, año de la caída del Imperio Romano de Occidente, y su final se aproxima al 1492, año en el que Colón llegó a América, y esta se divide en tres etapas: la temprana, alta y baja Edad Media. En este video nos centraremos en esta primera etapa, que compone aproximadamente 324 años. Transición del imperio a la temprana Edad Media. La decadencia del imperio comenzó en el siglo III, debido a que cada vez era más difícil controlar la gran extensión que lo conformaba, haciendo que la capital empezara a perder autoridad y las provincias adquirieran cada vez más autonomía. A finales de este siglo, el emperador Teodosio decidió dividir el imperio en dos regiones, la de Oriente y la de Occidente, decisión que más adelante terminaría debilitándolo aún más. El imperio había mantenido contacto con pueblos germanos, llamados bárbaros, durante siglos, quienes eran incorporados ofreciéndoles tierras a cambio de que sirvieran en el ejército. Pero hasta finales del siglo VI, los germanos que ya se habían asentado empezaron a invadir el imperio presionados por los hunos. Cuando su líder Atila fue derrotado en el año 453, los pueblos bárbaros que quedaron seguían penetrando en todos los rincones del imperio. Sumado a esto, hubo migraciones de más tribus germanas del norte durante el siglo V, las cuales se adentraban en territorio imperial y saqueaban a los pobladores, mostrando la debilidad del imperio y su incapacidad para proteger sus fronteras. El fin del imperio llegó en el año 476, cuando el jefe bárbaro Odoacro se instaló en Roma y destruyó el último emperador romano de Occidente. Sin embargo, el concepto de imperio no se perdió a lo largo de toda la Edad Media y siempre existió la idea de restaurarlo. Desde la caída del gran imperio que fue Roma, en el aspecto económico, la vida se ruralizó, dominado por la producción agraria, mientras que el comercio se había disminuido debido al deterioro e insuficiencias de las vías de comunicación, produciendo una depresión económica. En lo político, el imperio romano se fragmentó y se establecieron diversos reinos pertenecientes a cada uno de los pueblos bárbaros asentados en diversas regiones, sustentándose por fuerza militar. La interacción cultural. Se había dado una amplia y progresiva interacción cultural entre los pueblos germánicos y los romanos. La integración de los pueblos germánicos fue tal que incluso algunos dirigentes se habían convertido en funcionarios de Roma. En algunos casos, los propios jefes de las tribus actuaban como intermediarios entre el Estado y sus propias tribus al pedir protección al Estado a cambio de prestar sus servicios, no de forma personal, sino como todo el grupo. Aparece entonces lo que se convertiría en el elemento central del feudalismo, la idea de vasallaje. Se había creado una nueva capa social, dominada por parte de los pueblos germanos, quienes imponían su vigor guerrero de manera gradual. Incluso se llegó a construir una alianza aristocrática romano-germánica debido a las conexiones que tenían estos últimos con la antigua nobleza romana. Hablamos de un proceso de transición y no de rompimiento total por parte del imperio, donde se mezclaron tradiciones e instituciones por parte de ambos grupos. El reino como forma de Estado. En esta época había mucha inestabilidad en los reinos, ya que mientras unos se formaban, otros desaparecían. El Estado se caracterizaba por una marcada concepción patrimonialista, donde todo él era una propiedad privada del rey, tratándose de un Estado privatizado, aunque puede sonar como una expresión contradictoria. La transmisión del poder se basaba en sangre, herencia y elección. Eso significa que los hijos de los monarcas tenían derecho preferente a heredar el poder, pero la comunidad juzgaba su aptitud para el cargo y manifestaban mediante una elección derivada de las viejas prácticas de la asamblea tribal su aprobación, tratándose de una especie de teocracia. La Iglesia como poder político. El cristianismo se había afirmado como un poder político a pesar de que en años anteriores se había tratado de un culto clandestino. Esto convirtió a la Iglesia en un elemento fundamental en la sociedad con influencia económica y una organización vertical. Este poder estaba en disputa con el poder político, de forma teórica, por la ambición de cada parte de acrecentar su fuerza a costa de la otra. Sin embargo, estos poderes cooperaban y se complementaban entre sí.
No obstante, a medida que la Iglesia iba fortaleciendo su poder, con el Papa a la cabeza de la institución, iba surgiendo un problema. La Iglesia era la que se encargaba de consagrar a los reyes, donde se les daba la autorización divina a los monarcas para ejercer el poder, lo que significaba que el reinado estaba a servicio de Dios, por lo que debía someterse al poder eclesiástico, favoreciendo al fortalecimiento de la Iglesia. Entonces podemos encontrar 5 factores de poder que se tratan de la realeza, que estaba tratando de afirmarse, pero que estaba a la merced del poder eclesiástico. La aristocracia, que era el poder de los señores feudales, que eran propietarios de las tierras que se oponían al poder real. La Iglesia, construida por el poder del Papa y del clero en general. El imperio germánico, que representaba una cierta idea de unidad y de propensión a desarrollarse a costa de los estados aledaños. Y el pueblo, los labrigeros, siervos, artesanos y trabajadores, quienes durante varios siglos protagonizaron levantamientos en contra de los poderes ya establecidos. Las relaciones múltiples y cruzadas de la época explican la gran inestabilidad de las estructuras de poder. Por último, podemos encontrar la idea del vasallaje, que se trata de personas que, buscando protección, se encomendaban a un señor. Esto se generó probablemente por las condiciones de inseguridad que había en la época y en la escasa actividad productiva. La inseguridad era compartida. El rico temeroso de ser despojado de su poder y el pobre acosado por sus necesidades buscando subsistir mediante la prestación de sus servicios y lealtad. Lo que comprendía la protección eran prestaciones económicas como alimentación, vestido y probablemente hasta algún lugar donde vivir. Se aseguraba su modo de vida, pero se limitaba su libertad, dependiendo de la escala social del vasallaje. Por ejemplo, si el vasallaje se producía entre un noble y el rey, su connotación era fundamentalmente política y no económica. En cambio, si se producía entre un hombre libre, pobre, que buscaba solamente protección, su libertad se veía limitada. Esto fue la última institución creada durante un periodo, durante este periodo, dando paso a la Alta Edad Media. Entonces podemos concluir que en esta primera etapa fue una época de transición donde podemos encontrar un modelo de sociedad feudal en el que la nobleza y el clero gozan de una posición social de privilegio y la mayor parte del pueblo subsiste a una situación de servidumbre. Y junto a este poder pues está la Iglesia, que ocupa una posición central de la vida de todos, tanto en las sociedades cristianas como en las musulmanes. Y también se puede ver una baja esperanza de vida como consecuencia de las hambrunas y las enfermedades. Por último, esta es la bibliografía utilizada. Espero el video les haya gustado y les haya sido de utilidad.